Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto que nos acompañen. Noches porque, bueno, este diálogo lo hicimos un poquito antes de transmitírselos para checar unos aspectos técnicos y que quede todo muy bien ya establecido. Esta es la tercera vez que estamos aquí en este ejercicio de estar platicando con diversos colegas y compañeros que también son amantes de la danza folclórica. El día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que pues es básico al mencionar a la danza folclórica mexicana. Jalisco inevitablemente va a ser el estado que por excelencia va a quererse representar en el extranjero, que cuando piensan en la danza de México, pues, piensan en el mariachi, en acá el faldeo, en los hombres con sus trajes muy hermosos. Y bueno, aquí en México ni hablar, ¿no? También yo creo que en cualquier presentación lo que se quiere pues es ver Jalisco, ¿no? Ya independientemente de lo que cada quien quiera bailar o no, o sea, es lo que es, es quien es, ¿no? Entonces, pues en esta conversación que tuve con mi colega, que ahorita se las voy a presentar con mucho gusto, eh, me vino a la mente, ¿no? O sea, si es un estado tan icónico, tan representativo, ¿qué es lo que pasa? Lo estamos conociendo completamente, sabemos bien qué es lo que se está expresando en este baile, evidentemente es mucha alegría, es mucho coqueteo, claro que lo hay, pero ¿qué más? ¿Qué más? Y quiero conversar de esto en voz de alguien pues que ha hecho camino en la danza, que está su vida involucrada en el día a día en esto. Y pues a mí me da mucho gusto que empecemos este proyecto en este 2021 eh, con nuestro propósito de frente, ¿no? Que es difundir la danza folclórica, que tome su lugar en propios y ajenos, ¿no? Que no nada más los que estamos aquí involucrados en el baile, pues sepamos de ella y estemos al pendiente de qué es lo que está pasando. Y que poco a poco vayamos, pues abriendo las puertas y sentándonos para ver la danza, yo creo que de otra perspectiva, ¿no? Quizás ahorita estamos un poco, pues sí estamos detenidos por esta situación, pero no así, pues movernos por otros lados, ¿no? Vamos a llamar. Entonces, a mí me da mucho gusto el día de hoy estar aquí con Elizabeth Páramo, la bailarina y profesora. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, muy bien y muy honrada de que me hayas invitado a este espacio a platicar de lo que nos gusta, que es la danza. Muchas gracias por la invitación. Pues yo me voy a permitir, Elizabeth, platicar como un poquito de ti, una probadita de lo que has estado realizando para poco a poco ir entrando en la materia, vamos a llamarle. Fíjense que Elizabeth es directora artística de la sección de danza en Villa de las Niñas Chalco. Ella también ha estado participando en el taller de Nayarit del grupo Xochipilzahuatl en Santiago Tuxtla. Ha hecho participación en Festival de Vida y Muerte en Xcaret. Y además de ello, ella también se ha involucrado en grabaciones para la Fonoteca de Lina y colaboraciones con el investigador Jesús Jauregui, perdón la lentitud, acerca de los repertorios del mariachi tradicional. Eso está muy interesante, pero ahorita vamos a ver. Bailarina solista en la compañía de danza folclórica Soy México, Imaginación, clown en instrumonstruos musicales, perdón, y bailarina activa, o sea, el día de hoy en conjunto con el mariachi Fandangueros. Entonces, sin lugar a dudas, Elizabeth tiene una gran perspectiva, al igual en la danza como en la docencia, con más o menos 5 años dentro de este ámbito, para podernos dar su perspectiva y que nos enriquezcamos con esto que vamos a platicar. Entonces, a mí me gustaría iniciar toda esta situación preguntando algo que a mí se me hace muy interesante y creo que ya lo voy a hacer como rutinario para cada que tenga una de estas pláticas. Y es, para ti, Elizabeth, pues, ¿qué es la danza folclórica mexicana? Wow, es una pregunta muy compleja. Bueno, sí es compleja porque, bueno, representa muchas cosas. Para mí es una alegoría, digamos, independientemente de cómo surgió la danza folclórica, de cómo se construyó este sentido de danza folclórica mexicana. Creo que es una alegoría de la cultura mexicana y que es el resultado de un gran proceso histórico. Entonces,
me gusta mucho pensar en esto del resultado del proceso histórico porque finalmente da un testimonio de todos estos cambios que ha sufrido, digamos, México, ¿no? Como nación. Entonces me gusta, me llena pensar en eso. Y a su vez, pues es un estilo de vida, una forma de vida que a mí me ha dado muchas respuestas que me planteé tal vez desde que era pequeña con los primeros acercamientos que tuve a la danza. Entonces, principalmente es eso, es para mí historia y es lo que nos da un sentido o lo que me da un sentido de estar, ¿no? De ser, de estar y de ver en dónde estoy inmersa. Sí, es como una historia contada en, ahora sí que en movimiento, por lo que estoy entendiendo de lo que es para ti, y también una parte de tu identidad. Eh, yo entiendo así esto que me comentas, creo que comparto contigo eso de me llamó la atención ahorita que dijiste eso de como de dónde estoy, ¿no? Creo que sí, es tan rica y tan enriquecedora, perdón, que pues nos lleva a conocernos a nosotros mismos, no nada más en el aspecto como de historia y cultura, que es correcto como tú lo mencionas, sino también como hacia ti, ¿no? Hacia uno mismo. Y la verdad es que yo creo que este momento es bueno, precisamente por todo lo que estamos viviendo y como es algo tan importante para ambas y para muchos de los que quizás nos escuchen. El hablar de, pues primero, como lo mencionaba al principio, de un estado como Jalisco. Tú has tenido mucho contacto con la parte del mariachi, y que es icónico también de este estado. Y precisamente por eso quería conversar contigo esta parte. Si sabemos que Jalisco es tan icónico, como lo he estado repitiendo, tan representativo, que es tan importante, tú, en tu experiencia y en tu opinión, ¿qué crees que lo haga tan reconocido a nivel de la danza folclórica? ¿Qué crees que sean esos atributos que lo hacen, pues, ser el que, digo, no será ni más bonito ni más feo que otros, pero ¿qué es lo que hace que sea tan, vistoso? Vamos. Pues indudablemente creo que es la manera en que se construyó y en que se construyó esta imagen en la construcción del nacionalismo, en la construcción de la identidad que se buscaba, ¿no? A partir de 1921 y, y avanzando, ¿no? Hasta 1940 y hasta nuestros días. Entonces creo que la música, digamos, del mariachi tuvo muchísimo que ver, pero desde el momento en que llegó a la Ciudad de México. Lo mismo hizo una amalgama perfecta con el cine mexicano y con digamos, las imágenes, los íconos, los estereotipos que se empezaron a construir, ¿no? Mucho tiene el peso del charro, como bien lo mencionabas al inicio, lo que la gente de pronto espera ver, o la gente que no es tan allegada a la danza folclórica o a los géneros que existen, lo que espera ver incluso en el extranjero es la imagen del charro, ¿no? Pero bueno, esto tiene una carga histórica, ¿no? Total, creo que como mencionaba antes, la música del mariachi tiene muchísimo que ver, su popularización y las investigaciones, ¿no? Que se han hecho, vas a ver con esta pieza del jarabe que fue, digamos, más bien este género del jarabe, perdón, que fue durante mucho tiempo de dominio popular y era lo que se bailaba indistintamente en todas las comunidades, hablando específicamente de la macroregión del mariachi, ¿no? Recordemos que comprende no solamente Jalisco, sino que está Nayarit, Colima, un poquito de Zacatecas, eh, pero por alguna razón digamos que se explotó más este estado de Jalisco. Un investigador muy reconocido que era bailador, más bien sí, que era un buen bailador de jarabes llamado Francisco Chávez Flores, dice que el jarabe nació en Jalisco, según sus testimonios. Dice que él sabe de que los primeros jarabes empezaron a bailar en una hacienda azucarera en donde bailaban peones y patrones, bueno, hacendados por igual. Entonces, digamos que todas estas narrativas empiezan a migrar, digamos, a los guionistas del cine mexicano
y se empieza a exaltar esta imagen de las haciendas, ¿no? Como las que resguardan los jarabes y los sones y la música, y el charro como este personaje, ¿no? Que atravesó, digamos, este proceso de la Revolución Mexicana y ahora está, digamos, creando un testimonio histórico por sí mismo. Entonces, creo que va mucho de la mano eso, igual eh, la llegada de músicos a la Ciudad de México. Recordemos que más o menos ahí por 1940 eh, se empieza a popularizar más bien esta pieza de Blas Galindo, que son es de mariachi, que incluía el son de la negra. Entonces se empieza a popularizar, se empieza a meter unos años antes con Cirilo Marmolejo la trompeta al son de la negra, y con esta cuestión de las disqueras y las radiofónicas, el son del mariachi empieza a correr. Hubo una revista que se llamaba Guadalajara de Pepe Campillo, que estaba realizada con canciones de Pepe Guizar Murfín, en el que estaba esta canción icónica, Guadalajara y Mariachi, ¿no? Las películas que podemos mencionar que exaltaban esta música, esta de Jalisco no te rajes, ¿no? Con Jorge Negrete, Hasta que perdió Jalisco, Copula, y una infinidad, ¿no? De películas, de canciones, de sones, de arreglos musicales que nos remiten a esta tradición o a este legado histórico en construcción que se tiene a través de la música, y a la par o sea, todo esto, lo anterior mencionado, eh, iba ligado de la mano con la institucionalización de la danza, ¿no? La academización de los movimientos, las investigaciones, ¿no? De las hermanas Campobello, del maestro Torreblanca. Entonces, creo que esa conjunción de música del mariachi que se popularizó, eh, la introducción de la trompeta, las radiofónicas, el cine mexicano, el charro, la construcción de la, digamos, acompañante del charro, ¿no? Que en un principio era la China, pero al ser digamos, un personaje relegado, se tuvo que hacer otra construcción del acompañante, inspirada en las Adelitas, y vienen todos estos vestidos, ¿no? Que dan origen, más bien que son el origen del traje actual de listones que conocemos. Entonces, son un montón de cosas que hicieron una alquimia y que hasta nuestros días tienen este resultado, ¿no? De música de mariachi y los pasos, digamos, em, exacerbados, exagerados, que tal vez se realizaban en el fandango. Entonces, creo que va por ahí. Tiene mucha cuestión histórica. Sí, está muy interesante esa parte. La verdad es que eh, hasta me ha gustado mucho que has mencionado esta parte del cine, ¿no? A mí me gusta mucho el cine mexicano de la época del cine de oro. Y sí, tiene que ver, ¿no? Tiene que ver que se trató de establecer como, pues, el modelo del mexicano, ¿no? O exaltarlo, ¿no? Y creo que todos esos elementos que tú también nos fuiste platicando, pues acabaron por moldear todo no quiero decir estereotipo, pero todo em, esta idea que tenemos de México y pues ahí está, se coló lo del charro y todo esto que nos has explicado. Está muy interesante. La verdad es que empezar a observar que no nada más fue algo al azar, ¿no? Fue parte de un proceso histórico, como lo has planteado ahorita. Eso es algo que creo que vale la pena mucho tener en cuenta. Es algo más que un baile, no nada más es eso, es el reflejo de una historia, podríamos decirlo así. Otro aspecto que yo quería como plantear un poco más es si, o sea, tú que has estudiado la danza folclórica, si pudiéramos definir y concretarlo también como con ciertas características, ¿cómo es la expresión dancística del estado de Jalisco? O sea, ¿cuáles serían esas características? Ya más o menos tengo una idea de como por dónde viene ese posicionamiento que tiene, pero ¿qué es lo que yo mencionaría, o más bien tú, como característico de este baile, de esto que se muestra de Jalisco? Que no es todo, pero ahorita vamos a seguir platicando de eso.
Ok, pues como mencionaba, va mucho de la mano de la música, ¿no? De los sones, de los jarabes, que yo creo que considero que tienen rasgos fuertes, que tienen rasgos eh, evidentemente alegres, mucho es de cortejo, mucho es de buscar a la pareja, mucho es de coquetería, pero yo creo que tienen que ser bravos, ¿no? O sea, un poco fuertes, alegres, y sí, sin duda, bravos es una mezcla muy rica, tal cual como los jarabes, ¿no? Tiene todos estos tonos, estas sensaciones, y creo que principalmente son esos. Ok, Igual, con mucho ritmo, ¿no? Incluso hasta unos podrían decir que agresivos.